Ahora deberían ver la presentación de Francisco. ¿Se ve? Claro. Ahí está. ¿Ven bien? Daniela, Cristian. ¿Sí? Sí, súper. Entonces vamos a comenzar. Vamos también intentando la primera presentación ver si se conectan las dos personas restantes. Pero vamos a presentar a la primera persona, a Francisco Trincado, que nos va a presentar la presentación titulada Keep It to Myself, the Effects on Withholding Knowledge in Team Learning and Leading the Class. Muchas gracias, Francisco. Súper. Hola a todos los que están online, los que están presentes. Muchas gracias por la invitación. Súper contento de que estemos organizando estas cosas en redes sociales. Voy antes de partir, algunos warnings. Primera vez que presento este paper en español y aún me cuesta la traducción, así que voy a hacer lo mejor posible. Lo segundo... Sí, lo segundo es que, como les decía yo, lamentablemente, bueno, estoy todavía con el sistema inglés, entonces estoy full ocupado, así que no me voy a poder quedar todas las presentaciones, así que les pido disculpas al resto de los presentadores, pero un poco estresado con trabajar y estar acá de vacaciones en Chile. Bueno, yo soy lecturer o profesor asistente en Oxford Brookes University en Oxford. Estaba ya trabajando como 6 meses y mi trayectoria en redes sociales es un poco más larga, porque mi tesis de doctorado la hice usando redes sociales como mi Siena. Este paper es un trabajo nuevo que he estado haciendo en los últimos meses, donde mi foco es educación y trabajo en equipo y educación a nivel universitario. Entonces, uno de los principales focos de este paper es Withholding Knowledge o Knowledge Withholding, el cual lo traducí como retener conocimiento. Voy a explicarlo un poco más en detalle en la siguiente diapositiva. Pero importante un poco contextualizar también dónde está este paper. Lo principal aquí es que para los que somos educadores en distintos ámbitos, una de las alternativas de enseñanza es el trabajo en equipo. Usamos el trabajo en equipo porque creemos que de esa manera los estudiantes pueden ser más protagonistas de su aprendizaje y también desarrollar competencias que de otra manera no desarrollarían. Sobre todo en este mundo donde hoy día, después de la pandemia, el trabajo en equipo es mucho más importante y tenemos organizaciones que prefieren que los estudiantes tengan esa competencia cuando salgan de la universidad. Entonces, trabajar en equipo no es solo poner a los estudiantes juntos. O sea, los que conocemos un poco más la definición del trabajo en equipo, tiene más condiciones y no se trata ya de poner solamente a las personas en un grupo y que ellos hagan algo, sino que tenemos que guiarlo y también tienen que tener tareas interdependientes, tiene que existir colaboración, etc. Y existe evidencia, de hecho, que los equipos de trabajo son conductores del aprendizaje, que los estudiantes cuando trabajan en equipo aprenden mucho más, y es súper importante que los estudiantes se comprometan en ese proceso de aprendizaje y se muevan del rol de espectador a protagonista. Probablemente los que están acá, e incluso los que son estudiantes, saben de que el trabajo en equipo no siempre es fácil. Por tanto, cuando los estudiantes empiezan a trabajar en equipo, existe siempre una disyuntiva, un balance entre cuáles son las potenciales ventajas o desventajas de ser parte de ese equipo. Y lamentablemente cuando se trabaja en equipo existen comportamientos que no son siempre deseables, y nosotros como docentes, como educadores lo sabemos también, que son asuntos como por ejemplo el free riding, el que no colabora, el que no coopera, o el alumno que simplemente lo pasan de curso o hacen las tareas sin que ponga ningún esfuerzo. Cuando el balance es negativo, cuando los estudiantes creen que trabajar en equipo no tiene ningún beneficio para ellos, es más probable que esos comportamientos aparezcan. Entonces, uno de esos comportamientos es, de hecho, el retener el conocimiento.
¿Por qué hablo de retener el conocimiento? Porque este es un comportamiento intencional, donde el estudiante decide no colaborar por distintas razones. Y la colaboración se restringe básicamente por no compartir ese conocimiento. Yo sé algo, pero como este equipo me cae mal, no me gusta, me guardo el conocimiento. Es como un comportamiento un poco incluso vengativo. Entonces, Francisco, disculpa, parece que nos están moviendo las slides. ¿Puedes compartir de nuevo pantalla? Me dice Dani que no se está. ¿Puedes ahí? ¿puedes presionar esto? Sí. A ver. Y si compartimos la pantalla, ¿así mejor? Dani, si mueve, ¿puedes mover? ¿Se mueve las diapos? Ahora sí, ahora sí. Sí. Muchas gracias. Ya, súper. Gracias, Dani. Entonces, claro, cuando un estudiante decide reservar su esfuerzo, dejarlos de lado, poner menos de lo que podría poner, esto puede darse por distintos factores, individuales, sociales o incluso situacionales. Ahora, hay evidencia, por ejemplo, en términos del retener conocimiento, que esto se puede dar por tres fenómenos principales. El primero es por conformidad normativa, es porque las distintas leyes o acuerdos que se producen en el grupo básicamente no les favorecen que comparta el conocimiento y de esa manera se restringe lo que el estudiante podría entregar a ese grupo. Segundo, por una vinculación afectiva, este grupo me cae mal, no me gusta, no me siento identificado y básicamente, como no me gustan, no coopero. Y tercero, una elección racional porque creo que no me conviene, porque creo que este grupo no es lo que yo esperaba o porque básicamente siento que si no doy lo mismo, puedo quizás hacer otras cosas y ahí el free riding, como fenómeno de yo me aprovecho del resto y el resto del trabajo por mí, entra como en ese espectro. Ahora, alguien que retiene conocimiento es probable que muestre comportamientos como reducir su trabajo, no responder los correos, ser un poco flojo, y básicamente existe como evidencia de esto. El asunto es que retener conocimiento tiene importantes implicancias para el trabajo en equipo, porque cuando pones a los estudiantes a trabajar juntos, uno espera que los estudiantes den lo mejor de ellos, y básicamente para un trabajo en equipo efectivo, que principalmente se compartan recursos. Y uno de esos recursos principales es el conocimiento. Y cuando estamos trabajando en la sala de clase, queremos que los estudiantes muestren lo que sepan y lo compartan con los pares, sobre todo porque a veces esperamos que quizás si no entendieron del profesor, lo entiendan de los compañeros. Y cuando se produce esta retención de conocimiento, básicamente se interrumpe la aprendizaje. ¿Ya? O eso es lo que pensamos. Entonces, este trabajo tiene una hipótesis principal, que básicamente cuando hay aprendizaje en equipo, los estudiantes van a aprender y se van a aprovechar, quizás se van a aprovechar más ideas innovadoras, más creatividad, etc. Pero cuando hay retención de conocimiento y algunas personas se guardan lo que saben, básicamente va a haber menos aprendizaje e incluso la posibilidad de que ideas innovadoras o creativas se vayan. Entonces, la primera hipótesis de este trabajo es básicamente que retener conocimiento va a tener un efecto negativo en el aprendizaje, principalmente en el aprendizaje de otros. ¿Ya? Porque este fenómeno afecta mucho más al que aprende, no a los que aprenden. No sé si me explico bien. Lo voy a explicar un poco más en detalle después. Y una segunda hipótesis es que, similarmente, este fenómeno va a ser mucho más fuerte en los hombres. ¿Por qué los hombres? Porque hay evidencia que el género tiene un impacto en esto también, y que los hombres tienden a ser mucho más propensos a retener conocimiento que las mujeres. Porque las mujeres, aparentemente, la evidencia dice que tienden a tener más preocupación por efectos sociales, entonces están mucho más preocupadas de colaborar, etcétera, que los hombres. Igual les voy a mostrar unos resultados interesantes que, como digo, este es un trabajo en progreso, así que se los voy a mostrar como un periodo de a dónde estoy tratando de ir. Los métodos que usamos para este trabajo, trabajé con 40 equipos de estudiantes en una universidad chilena,
ellos estaban trabajando en un proyecto como parte de una asignatura en sus grados de ingeniería comercial. El promedio de edad era 21 años, la mayoría eran hombres y muchos de ellos eran chilenos. Ahora, ¿por qué pongo la nacionalidad ahí? Porque este fenómeno en la literatura se ha relacionado mucho cuando se trabaja con personas o con estudiantes de distintas nacionalidades. Como el lenguaje puede ser una barrera, cuando hay una barrera del lenguaje, tiende a sobresalir mucho más este fenómeno. En la muestra, lamentablemente, la mayoría de los estudiantes eran chilenos, entonces no existía mucho este proceso. Y Knowledge Withholding lo medí con una medida usada en otros papers. Más importante, la pregunta de redes. En general le preguntamos a todos los estudiantes cuánto aprenden de esta persona durante el proyecto. ¿Los 40 trabajan en el mismo proyecto? Se les dan las mismas instrucciones, pero trabajan con distintas, es como un proyecto de consultoría, entonces les dan unas empresas y tenían que hacerles una asesoría, los equipos fueron asignados aleatorios, entonces tenían que básicamente proponer soluciones al trabajo con esa empresa. Y eso también era una manera de incentivar la aplicación del conocimiento que había en la clase. Eso. El análisis lo estaba haciendo con dos distintos métodos. El primero es un ERGOM y el segundo es un Hierarchical ERGOM, que es un método un poco más elaborado, que es el Bayesian Analysis, donde también he tratado unos factores más a nivel grupal. ¿Ya? Esta es la primera foto que saqué de las redes. Como se ven ahí, eran muy variadas, unas muy intensas, otras menos intensas. Pero súper interesante uno cuando ve las primeras imágenes de las redes, como, wow. Perdón, ¿cómo determinaste los sentidos del flujo? Los sentidos del flujo, la red, a los estudiantes les preguntamos cuánto aprenden de los compañeros, de cada uno de ellos, de 1 a 7. Y la dicotomicé en 6, pues solamente tengo la conexión solo está presente si el estudiante respondió que de 1 a 7, 6 o 7 aprende Depende mucho de la otra persona. Claro. Entonces, igual son redes sustanciales donde existe alto nivel de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo dura el proyecto, verdad? El semestre completo. De hecho, este trabajo medimos esto 3 veces, pero para este paper en particular estoy usando solamente un tiempo y voy a explicarlo por qué, porque o sea, el proyecto en sí o las hipótesis, lo que estamos haciendo, es complejo desde ya. Entonces, a veces estadísticamente con el análisis de redes uno tiene limitaciones y tampoco tengo tantos equipos. ¿Era doble ciego? ¿Sabían que estaban haciendo parte del experimento? No, solamente les explicamos cuando accedían a participar que era un trabajo que estaba buscando investigar la efectividad de los equipos. Entonces no les contamos nada de la retención del conocimiento, ni del tema aprendizaje. Esto era un proyecto que investigaba la efectividad de los equipos. ¿Y era calificado? El proyecto sí era calificado, pero no estamos usando las notas como ningún indicativo, no nos metimos con eso. Y acá están algunos de los resultados. Sé que tengo poco tiempo, así que voy a tratar de explicar súper rápido lo que encontramos. Traté de hacer las figuritas, cosa que se nos hace más fácil entender. Lo primero es que los resultados encontramos que, por ejemplo, tiende a no haber reciprocidad en el aprendizaje, como si se ven acá, por ejemplo, los mutuals son negativos, significativo negativo, entonces básicamente existe poca, claro, como la gente que te dice que aprende de uno no tiende al otro también decir que aprende de ellos. O sea, eso se da muy pocas veces. El spread también es negativo, entonces la gente tiende como más a haber poca centralización. Llevo bien el tiempo, ¿cierto? Sí, no, además que hicimos preguntas en este mes. Y más importante, acá una de las cosas que encontramos, entonces me desordenó un poco. Te voy a dar 5, porque hicimos preguntas. Sí. Una de las cosas principales que encontramos, yo controlé por la autoeficacia del conocimiento, o sea, si el alumno cree que sabe más, cuánto eso afecta también en el aprendizaje, si yo me siento confiado en lo que sé, cuánto va a afectar, y eso es un efecto positivo, es decir, los alumnos que se sienten más confiados en lo que saben tienden a aprender más del resto, ese es el audit view, y cuando los alumnos declaran que ellos
intencionalmente retenido conocimiento, eso tiene un efecto negativo en el aprendizaje de otros. O sea, el retener conocimiento afecta lo que se aprende del otro, que es una de las cosas que nosotros estamos hipotetizando. Y este efecto también es más prevalente en los hombres. Ahí me equivoqué en el signo, pero de hecho es positivo. Cuando se es un hombre y retiene conocimiento, tiende a aprender menos. No, de hecho está bien. Si es hombre y retiene conocimiento, aprende menos del resto. ¿Ya? Entonces, igual confirmamos las dos hipótesis. Y súper interesante también que, como traté aquí de graficar la moderación, si notan ustedes ahí en la moderación, básicamente cuando existe alta retención de conocimiento y se trata de hombres, el aprendizaje es significativamente menor. Eso no se produce en las mujeres, entonces eso igual súper interesante. Voy a saltarme la discusión y las conclusiones un poco para mostrarles algo más que he estado haciendo. Lo que hice ahora fue incorporar variables a nivel grupal, como es la proporción de hombres y mujeres en el grupo. Y una de las cosas que encontré o he encontrado por el momento que es súper interesante, que es cuando hay una alta proporción de hombres en el grupo, en el equipo de trabajo. Las mujeres tienden, mujeres con alta retención de conocimiento, son las que aprenden mucho mejor. Y esto tiene que ver mucho también como la proporción de género también afecta cómo las mujeres se sienten en un grupo más masculino. Esto lo estaba conversando con una amiga que es experta en género y me decía que hace mucho sentido porque las mujeres tienden a convivirse mucho más y esa como... y pese a que la evidencia dice que la mujer va a ser mucho más proactiva y más consciente del rol que tienen incluso el colectivo, cuando están en un ambiente que es mucho más masculino, se van a básicamente restar de la prensa. Entonces es súper interesante. Como les decía, esto lo obtuve a través de un jerarquía ergo. No lo muestro completamente porque aún tengo que seguir haciendo más iteraciones, entonces todavía no es un resultado definitivo. Pero lo encontré interesante mostrarlo. Ahora, en conclusiones, básicamente encontramos que retener aprendizaje tiene efectos negativos en el out degree, pero no tiene un efecto en el in degree, es decir, tiene un efecto en cuando aprendemos de otros, pero no como otros aprenden de nosotros. Este efecto es más negativo para los hombres que las mujeres, es decir, un hombre que retiene conocimiento va a aprender mucho menos que las mujeres. Entonces, ¿qué sacamos con esto? Que era siempre en inglés te preguntan, so what? Entender la relación de aprendizaje nos ayuda a los educadores a entender cómo hacer un mejor trabajo en equipo en la sala de clases, cómo que todos aprendan, cómo incentivar, quiénes estar pendientes, y también a repensar las estrategias que usamos también, porque idealmente nosotros tenemos que tratar de evitar esos comportamientos como el free riding y reducirlo. Y básicamente crear igualdad de oportunidades para el aprendizaje en la sala de clases y que ojalá todos los estudiantes que trabajen y que estén trabajando en equipo tengan voluntad de compartir su conocimiento. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Francisco, tenemos espacio. Sí, mira, mi primera pregunta es cómo calculaste la probabilidad si no estás usando la calificación. Lo que pasa es que en el ergo básicamente dicotomizamos la conexión. Entonces la conexión es como un logic, donde es 1-0. Y básicamente lo que tú predices es la existencia de esa conexión. Ese vínculo, y en este caso es aprender de otra persona. Aprender de otra persona. Entonces, esto, a ver, lo voy a explicar súper breve, pero básicamente esta es una versión súper simplificada de un gráfico de moderación. Por supuesto que aquí esto está simplificado porque cuando hacemos el ergon, todo lo demás se dispara y voz constante, y eso no se pone en la regresión, es simplemente ilustrarlo para que sea mucho más fácil de entender. Pero claro, básicamente se pone el edges, es el intercept, y de ahí se calcula todo. Pero me parece lógico que ya te que tu mismo rewriting, aprovechamiento. Sí. Sí, por eso que es 1-0, porque básicamente la dependiente es la conexión.
si aprende o no de la otra persona. Bueno, ¿Ves? O no sé si se vio, digamos, el tema de que con esto del Bitcoin, como que se pueda, digamos, llevar un proyecto como sé que es más successful cuando se retiene información o cuando no. No sé si vieron quizás cómo se relacionaba el tema de mantener información, de retener información con que el proyecto fuera bien. O sea, eso es súper interesante porque una de las cosas que yo todavía no he investigado, pero que me interesa también, es cómo, por ejemplo, esto se conecta con el estatus y la jerarquía. Porque muchas veces se produce que las personas que tienen bajo estatus o que están en el fondo de la jerarquía tienden a retener más conocimiento por asuntos como el miedo. Porque no siempre aprender es seguro. Y los que hacemos clases sabemos que el aprendizaje se puede eliminar por simples razones como no sentirte capaz de decir no sé, no entendí, etc. Entonces puede que este fenómeno se produzca mucho más en ambientes donde quizás no hay esa seguridad. Pero hay mucho más que investigar. Es un tema que no está muy investigado. ¿Y por qué? Porque la gente tampoco es muy buena, ni los estudiantes, ni incluso las personas en organizaciones, para reconocer que básicamente hacen o tienen estos comportamientos. O sea, si a ti te preguntan, oye, fuiste un free riding en este trabajo, te aprovechaste, uno aunque lo seas, no lo va a decir. Entonces, siempre hay ese como efecto de medición que te dificulta también investigar estos fenómenos. Pero los tenemos, en la sala de clase los tenemos, y como educadores lo sabemos y tenemos que trabajar con ellos de alguna manera. Pero es súper interesante lo que está diciendo y como te digo, hay todavía campos para investigación. Sí, sí. Hay preguntas de personas que están participando online. No dejamos espacio para otra cosa. No, muy chiquitita, no, es para hacer un contraste. Sí. Yo hago clases con estudiantes de entre 10 y 13 años de sexto octavo básico. ¿Ya? Y en realidad a mí me pasa el fenómeno contrario. La retención de conocimiento la hacen las mujeres. ¿Sí? Sí. Y las mujeres en realidad son las que más se aprovechan al mismo tiempo. Pero hay un contexto muy particular, que en realidad la mayoría de los cursos están relativamente equilibrados, no hay ni masculinización ni feminización. A veces toca que los grupos no quedan homogéneamente distribuidos, algunos grupos masculinizados, algunos más feminizados, pero al final en la distribución global, como yo sí mido los resultados de acuerdo a la nota, en los grupos que hay mayor tendencia a comprender que si yo no trabajo en equipo, mi resultado es malo, todas estas conductas nefastas desaparecen automáticamente. Y porque además el proyecto no dura un semestre, dura al más 3 clases. Claro. Entonces, al cabo de 3 clases, yo tengo una nota. Entonces, y como toda la actividad se hace en clase, no se hace en otro momento, entonces, o lo haces ahora y no hay otra oportunidad, ya no trabajas. Entonces, y como la revisión es parcializada y hay evaluaciones formativas en el contexto, ya te revisé la primera parte de tu informe, la siguiente clase te reviso la segunda parte, la tercera clase terminaste el informe y te pongo las notas, pero si no hiciste las actividades anteriores, el puntaje ya lo perdiste. Vale. Entonces, con esa herramienta, yo consigo al menos, de manera empírica, no tengo datos como estos, obtener mejores resultados. No, es súper interesante y aportando un poco a tu comentario, es que particularmente en esta línea de trabajo, las muestras que existen y la evidencia empírica es de distintos países. Y yo no tengo dudas que hay un factor cultural también. O sea, de hecho, una de las contribuciones de este paper, que es una muestra en un contexto latinoamericano, que nuestro sistema de educación es distinto al europeo, al asiático y al resto del mundo. Entonces, igual es interesante ver cómo este fenómeno se produce en contextos de acá. Ahora, para mí sería súper innovador quizás ver cómo esto se produce en educación básica, en educación media. Al menos, claro, en pregrado, estos son algunos de los resultados. Esto sí fue medido en una escuela de negocios, no sé si eso también tendrá un efecto. Lo tengo que poner también porque las escuelas de negocios funcionan diferente, como lo sabemos. Pero sería... Podría ser distinto un trabajo social. Totalmente. Podría. Totalmente.
Entonces, quizás eso para poder seguir investigando en el área. Claro, y la ubicación de la universidad, porque además Chile está muy segregada la educación. No es lo mismo que haga el experimento aquí en la... Lamentablemente uno cuando escribe los proyectos con la muestra chilena no lo puede contar toda esa historia. No, pero piensa, hace el experimento aquí en la Universidad Mayor, que está en Las Condes, y hace otro experimento en la Universidad de Chile, en Bochel. ¿Puedes mostrar el gráfico? ¿El último? ¿Ese? No, no está la relación entre los estudiantes, exacto. ¿Ese? Sí, una pregunta. Tú mencionaste al comienzo que estos estudiantes eran de alguna manera asignados aleatoriamente a trabajar con otros. Sí. ¿Eso no determinaría en gran cantidad de quién voy a aprender? En ese sentido, y asociado a eso, ¿existen vínculos fuera del grupo que fue asignado? Mira, eso es muy interesante, porque sí podría haber un efecto de la amistad. Y lo que hice yo fue que yo controlé por la amistad y la amistad no me salió significativa. Entonces, lo hacemos una variable de red exógena. Claro, además de medir el aprendizaje, también medí quiénes son tus amigos. Perfecto. O sea, no era quiénes son tus amigos, era una pregunta como de 1 a 7. Mira, era una de estas, una pregunta de amistad, básicamente, de qué tan buen amigo es la persona tuya. Lo que hice fue que las primeras versiones de este paper controlé por la relación diálica de amistad también, pero era no significativa. Y como nosotros en redes generalmente tenemos un tema con el poder, porque entre más cosas incluimos, menos poder tenemos, y esto lo quería, o sea, ya 40 equipos, son aproximadamente 200 estudiantes, igual es un poco, lo estoy estrechando algo. Pero en este proyecto los estudiantes pueden interactuar con quienes ellos quieran, están asignados como un grupo fijo de trabajo. No, están asignados, es un equipo de trabajo que básicamente hay varios, de estos 40 estudiantes hay varios grupos de trabajo. Claro, son 40. Pero entonces, no hay conexiones entre el resto de los... Hay conexiones intergrupos. Claro, intergrupos. Y esa es una dificultad de esto, porque al fin y al cabo el análisis de redes es solamente en el equipo. No hay conexiones entre los equipos. Sí, entonces ahí pienso que quizás no debería ocupar como estos modelos ergomito. Tienes pequeñas redes en vez de 40 personas. Lo que pasa es que el ergomito es muy parecido al ergon cuando tú haces la diagonalización en el block diagram. Entonces, igual, yo de hecho partí este trabajo haciendo un ergomito también, pero los resultados son súper similares. El paper Diego. No, el otro chileno que está en Estados Unidos. Son demasiado similares, pero claro, una de las limitaciones en redes sociales es trabajar con muestras de grupos pequeños. Entonces, no, pero así como nota más que podrías tener interacciones intergrupales sin saber. Claro, pero estoy omitiéndolo. Básicamente lo que estoy haciendo es simplificando que no hay interacciones. O sea, yo asumo una de mis supuestos es que no hay interacciones y que no hay intercambios entre los grupos. O esas interacciones no son significativas. Claro. O sea, es parte de los supuestos que tengo en este tipo de análisis. Porque hay una interacción que sí puede darse como, ¿en qué van ustedes? Claro. ¿Cómo han avanzado? ¿Cómo resolvieron este problema? Y quizás ahí podría generarse una... Claro, pero en mi caso, mi foco es el equipo, no en la relación entre equipos. ¿Eso? Muchas gracias, Francisco. Ahora es el turno de Daniela Chávez. Desde Finlandia nos va a presentar el paper titulado Would you imitate the behavior of the ones you like the most, the influence of social behavior and the desire of friendship network in adolescents? Gracias, Daniela, por tu presentación. Voy a compartir pantalla. Ahí sí, ¿verdad? Vemos tus notas. O sea, vemos... Ahí. Ahí está perfecto. Espérame. Ahí vuelve a mostrar la diapo en pequeño y tiene tus notas como hasta... Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto.
Esta es la primerísima presentación de este trabajo. Es parte de mi investigación doctoral. Soy investigadora doctoral de último año. Estoy en un doble grado. Estoy trabajando en la Universidad Católica de Chile en psicología y también en la Universidad de Turku, parte de la Invest Flagship. Y este es el tercer y último estudio de mi tesis doctoral y estamos en proceso todavía de desarrollo de los análisis. Así que hoy día voy a presentarles parte de la argumentación teórica en base a por qué utilicé la perspectiva de redes en este trabajo y el análisis plan que pretendo llevar a cabo con esta pregunta, que tiene que ver básicamente con would you imitate the behavior of the ones you like most, la influencia de los comportamientos prosociales en una red de likability en la adolescencia. Este trabajo está autoreado por Diego Palacios, Lidia Larinjavainen, Cristina Salmivali, Claire Garandó, Christian Berger y Paula Luengo de la Universidad de Turku y de la Universidad Católica de Chile. Primero, un poco de conceptualización respecto a el estatus social de pares, que refiere principalmente a la posición social que tienen ciertos estudiantes o ciertos individuos dentro de sus grupos sociales. Yo me enfoco en salas de clase, que voy a presentar más adelante la muestra en detalle. Entonces aquí básicamente tiendo a definir el estatus social como aquellos estudiantes que tienen ciertas características individuales que los hacen un poco más salientes, visibles o centralizados en comparación con sus compañeros de clase. Podemos distinguir en base a esta definición, que es como una definición más general. Podemos encontrar en la literatura la popularidad, que refiere a la posición social en cuanto a reputación de ciertos adolescentes, y también por otra parte la aceptación social, o quienes son más gustados, que refieren a likability, y es a la red que me voy a enfocar. Es importante distinguirlo desde un punto de vista de las nominaciones de pares dentro de la sala de clases, puesto que nosotros le preguntamos a los estudiantes, por una parte, por ejemplo, quién es el más popular en la sala de clases, y ellos tienden a identificar a 1, 2 o 3, dependiendo de cada sala de clases, a un estudiante que es popular. Pero esto es distinto de quién te cae bien, o en inglés que se utiliza la pregunta de nominación como who do you like the most, que refiere a otros estudiantes con otro tipo de características individuales y también efectos sociales asociados a comportamiento. Yendo a un poco más específico a cómo se asocian estos estatus con el comportamiento, tenemos una amplia evidencia sobre la asociación entre likability o la aceptación de pares, también se mide como preferencia social, que está positivamente asociado a los comportamientos prosociales y de manera inversa a los comportamientos agresivos. Tienden también a ser más amables, son más confiables, y son altamente aceptados por el grupo de pares. Y en su contraparte, están los estudiantes populares, como mencionaba, que refieren a otra pregunta, y por su parte están también asociados a los comportamientos agresivos y negativamente asociados a la prosocialidad. Tienen prominencia, tienen reputación, tienen altos niveles de dominancia social y son menos aceptados por el grupo de pares. También, haciendo el contraste en estos dos tipos de estatus, la popularidad también está asociada con menor compromiso académico, mayor desafección, y en el lado opuesto, la aceptación o los más gustados están positivamente asociados a compromisos académicos y también a compromiso emocional. La importancia de poder distinguir estos dos tipos de estatus, bueno, primero es porque la literatura le ha dado harto espacio a los estudiantes que son populares para asociarlo a los comportamientos agresivos, y se alude principalmente a efectos de similaridad en cuanto a el estatus de estos estudiantes. Entonces es importante distinguir que para basar ciertas relaciones sociales o ciertas interacciones dentro de la sala de clases, estas características individuales
se asocian a cosas distintas en base a la similaridad de comportamientos, por ejemplo. Primero tenemos la homofilia, que es yo soy similar en ciertas características individuales a otro individuo y por lo tanto tiendo a nominarlo, a seleccionarlo como par o como amigo, etc. Y también tenemos la asimilación o la influencia social, que es a lo que me voy a enfocar hoy día. Es decir, los actores o los individuos ajustan sus características individuales a las características de su entorno social y se vuelven más similares en ciertos aspectos de influencia. Altamente estudiadas son las redes de amistad, los efectos de los procesos de similaridad en redes de amistad. Por ejemplo, tenemos la tendencia de género, es decir, si yo soy mujer, tiendo a seleccionar a otras mujeres como amigos. Si yo pertenezco a determinada etnia social, también voy a tener mayor probabilidad de nominar a otras estudiantes o individuos de etnia como amigos. Y una vez que existe el lazo de amistad, también puedo adoptar ciertos comportamientos en base a estas redes. Por ejemplo, hay evidencia sobre preferencias musicales o rendimiento académico cuando la amistad ya está establecida. Esto tiene que ver con efectos de influencia. Ahora, una de las preguntas que guía para mí la investigación a nivel como general es qué efectos de similaridad ocurren en redes que no son de amistad, como la red de Likeability. Y otra pregunta es, ¿qué mecanismo podría explicar una similaridad eventualmente si encontramos el efecto? Una perspectiva teórica que me parece importante considerar es esta perspectiva de los marcos de objetivo o la Goal Framing Theory. Los comportamientos o cuando nosotros nos comportamos de determinada manera, tendemos a observar el entorno. Y aquí Bandura introduce el concepto del aprendizaje social, que nosotros tenemos en el fondo, adaptamos nuestros comportamientos en base a lo que es normativo en el grupo. Observamos y vemos qué está bien o no hacer. Desde el marco de objetivos, el ambiente, hay señales sociales, de acuerdo a esta teoría, hay señales sociales del ambiente que también es información que uno observa y te das cuenta si esa información o esos comportamientos son aceptados o no, se transgreden o no, y hay ciertas normas que son más débiles y otras que son más fuertes. Pero estas señales sociales, aun cuando estén en el ambiente, es necesario activarlas. Y los estudiantes de alto estatus dentro de las redes de pares tienden a ser estos canalizadores o estas señales sociales que activan determinados comportamientos. Básicamente el principio de esta activación es porque la atención de las personas, de todos nosotros, es selectiva y no ponemos atención a todas las acciones del ambiente, pero sí particularmente hay información del ambiente que se transmite a través de estudiantes con alto estatus. Por lo tanto, y relacionado a los comportamientos prosociales, esta teoría señala que en la medida que el comportamiento sobresaliente del entorno o de algunos individuos que sean sobresalientes y que son percibidos como alto estatus, mientras esas acciones sean cooperativas, se espera que los comportamientos influyentes también sean cooperativos y vayan en esa línea. Ahora, ¿por qué es importante hablar de los comportamientos prosociales? Estas acciones son acciones voluntarias que tienden a beneficiar a los demás. Pueden mejorar actitudes hacia personas que son de diferentes grupos sociales, reducen los prejuicios y en general producen contextos o interacciones que son cooperativas en el largo plazo. Desde los marcos normativos, tenemos dos aspectos que son importantes de considerar y son una las características individuales y otra es el contexto social, que en el fondo, en su conjunto, generan procesos cognitivos y modelos mentales de cómo nos relacionamos con los demás. Y eso eventualmente es el marco general para poder comportarse prosocialmente. La influencia de pares, como mencioné anteriormente, ha sido bastante extensa en cuanto a evidencias sobre cómo el alto estatus de ciertos estudiantes
influye en los comportamientos agresivos de los demás. Entonces el estatus y la saliencia de estos comportamientos influye como cómo el entorno percibe que esto puede ser normativo o no. Y ahí tenemos estos artículos que en el fondo se enfocan a cuando los estudiantes populares, por ejemplo, pueden afectar la norma agresiva dentro de una sala de clase. Hay otros artículos que también señalan el efecto magnético, el rol de los role magnets, estudiantes, la saliencia de los referentes sociales. También este artículo es muy interesante, pero nuevamente se enfoca en comportamientos más agresivos. Y también este artículo que tiene que ver con estudiantes que fueron insertados como referentes sociales para cambiar climas escolares. Entonces toda esta literatura básicamente se enfoca a ver cómo la saliencia de estos estudiantes genera cambios de comportamiento hacia lo negativo. Dani, 5 minutos. Ok. La pregunta central en la que yo me enfoco y por qué todo este background es porque me interesa ver cómo contagiamos los comportamientos que son considerados más positivos o que generan relaciones positivas entre adolescentes. Y aquí hablamos de la influencia de los comportamientos prosociales como procesos de influencia. Hay evidencia experimental sobre cómo los comportamientos prosociales aumentan cuando se le entrega feedback positivo, se refuerza el comportamiento prosocial a aquellos estudiantes que cooperaron, por ejemplo. Y también hay evidencia sobre las normas prosociales para promover estos comportamientos. Y la pregunta central es como el poder de los estudiantes que son altamente aceptados para promover comportamientos prosociales a nivel de sala de clase. Ese sería el mecanismo central a testear en este estudio. Entonces tenemos dos preguntas de investigación. Es si los adolescentes se vuelven más similares a los estudiantes, a los pares que a ellos les gusta o que son los más gustados. Y también si se vuelven más similares a los estudiantes que son altamente gustados y también prosociales. El plan de análisis incluye datos recolectados por el intervención procívico. Vamos a utilizar las 4 escuelas de control del programa procívico. Tenemos 3 waves, 3 mediciones longitudinales. Las 2 primeras son cuando los estudiantes estaban en el 7º año básico y la tercera ola es cuando están en 8º básico. Y la red de likability que tenemos es, le preguntamos a los estudiantes con quién a ellos les gustaría juntarse en los recreos. Es un proxy del Who Do You Like the Most que estamos utilizando. Y para los comportamientos prosociales utilizamos peer rating, como puntaje promedio de 4 ítems de consolar, compartir, ayudar y entender el punto de vista de los demás. En cuanto al análisis de redes, vamos a utilizar el análisis estocástico con una estimación bayesiana. Tenemos los efectos de selección para examinar hasta qué punto la selección de quienes son más gustados se asocia con los comportamientos prosociales, y aquí se incluyen efectos sender, receiver y similarity effects. Y para los efectos de influencia, vamos a examinar hasta qué punto la influencia de los más gustados está relacionada con el comportamiento prosocial. Aquí tenemos los average alter effects. Estos son los efectos que tenemos más o menos para incluir en el modelo. La idea es registrar este trabajo durante este mes o febrero. Queremos hacer un preregistro del trabajo, porque independientemente creo yo que hay argumentos teóricos bastante potentes para poder hacer esta pregunta de investigación, y en base a también el fuerte foco que ha tenido la literatura sobre efectos de pares en comportamientos agresivos, pero no se ha considerado mucho el efecto de los estudiantes que son prosociales y que también tienen un alto estatus. Así que este es como el análisis plan de este trabajo y de esta pregunta de investigación. Y eso es lo que tengo hasta el momento. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Dani. Vamos a abrir espacio a preguntas. Dani, hola Francisco, ¿qué tal? Hola. Una de las cosas, o sea, en mi entendimiento en el ámbito del prosocial behavior o prosocial, una de las principales críticas que te hace generalmente el paper es la medición. Como siempre es un tema conflictivo porque hay distintas maneras de medirlo. Algunos investigadores usan el ultimatum game, hay otras alternativas también. ¿Por qué medirlo de esa manera? ¿Y por qué esas 4 dimensiones? Podrían haber usado quizás el profesor, porque estamos hablando de salas de clase, como una alternativa a medir el prosocial behavior por observación. Sí, hay varias medidas, tenemos también el self-report, pero bueno, básicamente estoy utilizando los datos existentes. Mi trabajo en el fondo toma los datos de Procivico y en vez de utilizar el self-report, que en el fondo para este tipo de comportamientos, como también los comportamientos agresivos, la deseabilidad social igual es un aspecto importante a considerar. Entonces descartamos los self-report en ese sentido y consideramos que el peer report puede ofrecer un poco más de reliability en cuanto a las medidas. De hecho, la confiabilidad es alta también en estas medidas. Y porque hay a veces en comportamientos prosociales niños que no se dan cuenta de que son nice o de que son prosociales en algunas características. Algunos pueden compartir, otros quizás no ayudan, o dependiendo de la personalidad de cada uno. Pero hay estudiantes que pueden ser nominados como, sí, este niño me ayudó a mí cuando yo lo necesitaba, pero ese niño quizás no está tan consciente de lo que hizo. Entonces, por eso consideramos que es importante utilizar, o consideré que es importante utilizar el peer rating. Creo que es una medida un poco más confiable que otras. Y a veces incluso tenemos los teacher report, pero también los profesores muchas veces no alcanzan a visualizar en qué medida los estudiantes son prosociales en cosas específicas. Y bueno, estas 4 preguntas de peer rating las promediamos porque son las que existían en la base de datos y no había, digamos, un racional para utilizar una por sobre la otra, es decir, por qué compartir y no consolar. Entonces simplemente las promediamos y me parecía que podía reflejar. Pero por cierto, toda la razón de que los comportamientos prosociales hay muchas formas de medirlas, pero estas son básicamente las razones que nosotros ocupamos. La siguiente pregunta. Sí, no quería hacer la misma pregunta, que no sé si quedó claro, que en el fondo acá habían 4 ítems de prosocialidad que aludían un poco a las dimensiones de prosocialidad, pero el peer rating es básicamente que cada estudiante evaluaba la prosocialidad de cada uno de los restantes compañeros en 4 ítems. Entonces, igual es una medida de cómo es vista esta persona como agregadamente en la sala. Claro, no, por eso iba a decir, es súper interesante y estoy de acuerdo, podría ser unas medidas bien interesantes. Sería importante también ver el Interrating Agreement, cuánto los estudiantes, el resto de los estudiantes, La dispersión. la dispersión. Y lo otro que a mí, yo igual trabajo con temas de prosocialidad, sería súper interesante ver cómo esos comportamientos por separado afectan la red. Entonces, yo sé, o sea, la Dani recién mencionó que los agregaron, quizás si tienen más tiempo, Dani, quizás súper advertido sería ver cómo cada uno impacta en la accountability. Eso. Sí, en algún momento me pareció también interesante separarlo, porque a veces los comportamientos prosociales son demasiado genéricos a mi juicio, pero desgraciadamente no tenía un argumento claro del por qué. No hay literatura como separando por qué ayudar es distinto de consolar. Entonces, para evitarme todo ese desarrollo teórico que en verdad es muy carente, es mejor fue promediarlo y decir, bueno, esto representa y tiene harta confiabilidad también. Entonces, pero comparto completamente la complejidad de la medición. Si yo fuera tu revisor, te pediría eso y sentiría que esa podría ser una contribución extra. Así que
quizás desde un punto de vista yo lo encuentro como que podría ser incluso elevar el espectro un poco más, porque generalmente tenéis razón, yo por lo que entiendo el proceso de behavior siempre está en esa grupa. Pero bueno, mi opinión desde afuera. Sí, Todavía está en proceso, todavía no hemos hecho los análisis porque lo queremos preregistrar, así que todavía hay espacio para mejores. Entendiendo que se trata de un recorte de pares, de que yo menciono a otra persona, en la pregunta de quién es más popular, yo podría autorreconocerme como la persona más popular. pero están incluidas esa... Claro, no, pero me refiero dentro de la dinámica del curso. Como yo Sí, creo pero que- sí, eso lo descartamos. Eso está descartado en la recolección misma de datos. Incluso para los más gustados. La autonominación no estaba permitida y se revisó después de presentarle el cuestionario a los estudiantes. Se revisa que la persona que respondió no se autonomine. Sí, Ah, mi pregunta iba hacia que yo, como soy profe, veo en el aula que hay estudiantes que se autorreconocen como los más populares y coincide con que el resto les reconoce como los más populares. Mi pregunta es, ¿por qué omitir esa parte? ¿Vale? Porque me parece información relevante que hay estudiantes que sean capaces de autorreconocer ciertos valores de sí mismos. Tú me dices que quizás porque no hay literatura al respecto, quizás también sea necesario, a partir de tu hipótesis, las que puedas validar, construir una nueva teoría que te permita sustentar el siguiente proceso. No sé, es solo especulaciones de este momento. Sí, yo creo que ahí hay que tener un objetivo en términos de conceptualización de por qué voy a utilizar la autopercepción de popularidad, por ejemplo. Si yo siento que la autopercepción de popularidad puede moderar alguna relación entre estatus y comportamiento, porque puede también ser distinta, mi autopercepción puede ser distinta a la de mis compañeros. Yo me puedo creer súper cool, pero para mis compañeros a lo mejor no lo soy. Claro, Entonces creo que ahí habría que hacer esa distinción o en una escala decir qué tan popular te consideras tú en una escala de 1 a 10, por ejemplo, y que se evalúe la autopercepción versus el peer nominations, que sería nominar a quien consideras cool de tu curso o popular de tu curso. Y creo que hay que hacer esa distinción entre percepción de pares y autopercepción. Pero nuevamente, insisto, creo que tiene que ver con los objetivos de la investigación, que en este caso no tienen que ver con autopercepción de likability. Sí, era por intentar mirar un poquito más allá porque quizás el fenómeno es más complejo en sí mismo. Sí, sí. ¿Tenemos alguna última pregunta? O si no, pasamos a... Yo un comentario general nomás como recomendación, quizá no empezar con Bayesian análisis, porque con algo más simple. Que el Bayesian tiende a ser un poquito más complejo analíticamente, sobre todo por grupos, pero quizás Diego, más experto que mí, pasar mucho más, pero yo partiría por algo más simple, incluso siempre es súper aconsejable hacer un ergo antes bayesiana, pero eso. Sí, creo que eso lo habíamos conversado por la heterogeneidad de las salas de clase. Tenemos solamente 7 salas de clase y consideramos que por temas de también poder estadístico, como que el método bayesiano ofrecía un poco más de power en ese sentido. Pero vamos a seguir conversando, yo creo, prontamente. No, solo un pequeño detalle más, que como tú mencionabas en tu investigación, usaste el grupo de sexto y octavo. Quizás había que retroceder un poco y quizás entre cuarto y sexto también para contrastar los cambios de desarrollo psicoemocional que tienen. Claro, el sexto como un pivote, porque yo le hacía clase a sexto, entonces hay estudiantes que todavía están como en la infancia tardía y otros que ya se lanzaron a la adolescencia y muy dispar en un sexto básico. Y no tenemos más datos realmente. En ese momento. Sí. Eso. Gracias. Muchas gracias por los... Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ahora pasamos a la última presentación de hoy porque no se conectaron las otras dos personas. Así que esta última presentación es de Cristian Candia y va a presentar hoy se llama Applicants Inconsistent Preference for Degree Programs Reduced Their First
first year retention in higher education. Muchas gracias, Cristian. Puedes compartir pantalla. ¿Se ve bien o no? Sí, perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por estar acá, a todos los que pudieron asistir hoy día. Antes de partir, me gustaría mencionar cortito, ¿cierto?, de las dos investigaciones que alcancé a escuchar ahora. Nosotros con mi grupo también hemos hecho cosas muy similares y hemos encontrado resultados en algunos aspectos, ¿cierto?, que van bien en concordancia con eso. Y por otro lado, cosas que se contraponen, pero como se mencionó por ahí, probablemente tiene que ver mucho con los contextos. Quizás sería bueno generar alguna instancia donde pudiésemos mirar todos estos datos que han sido generados como por diversos grupos en el fondo, y tratar de ponerlos como en un metacontexto, ¿cierto? Para poder quizás escalar un poco más estas investigaciones de campo, que en el fondo son bien costosas en general, ¿cierto? Y uno tiende a trabajar como con grupos bien particulares. De hecho, nosotros lo más grande que hemos llegado a hacer fue con niños de cuarto a sexto básico, y llegamos a intervenir a 1400, pero eso fue lejos lo más que hemos podido hacer, y aún así fue en una comuna particular de Santiago. Entonces, en el fondo igual, y por el lado, ¿cierto?, de educación superior, hemos podido trabajar en algunas universidades en el norte, en el sur y acá en Santiago, pero sigue siendo poco. Entonces quizás, si les interesa, podríamos conversar en algún momento y poder unir fuerzas para ese tipo de cosas. Eso, bueno, ahora les vengo a presentar otra cosa, nada que ver. Esto es más que nada trabajo con datos. En el fondo no hay experimentos, sin embargo hay cuasi experimentos. Eso, partamos. Entonces, en resumen, ¿cierto? Básicamente lo que les voy a hablar hoy día es que las preferencias por carrera, ¿cierto?, cuando uno postula al sistema de educación superior, por ejemplo, en Chile, Portugal, Croacia, y un par de países más, ¿cierto?, tienen un sistema parecido, ¿cierto?, que es centralizado, ¿cierto? Entonces podemos medir estas preferencias. Cuando esas preferencias, ¿cierto?, no están relacionadas, ¿cierto?, es un indicador, ¿cierto?, fuerte de que esas personas van a tender a cambiarse de carrera, ¿cierto?, después del primer año. ¿Ok? Ese es básicamente el resumen de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, para partir la historia, ¿cierto?, básicamente, probablemente todos los que estamos, o sea, seguramente todos los que estamos acá presentes, ¿cierto?, nos hicimos esta pregunta en algún momento, y básicamente el poder encontrar una respuesta a eso, ¿cierto?, pasó en mayor medida, ¿cierto?, por explorar distintas alternativas, ¿cierto?, distintas soluciones. Sin embargo, el sistema de educación, ¿cierto?, chileno, por ejemplo, y el de todos estos países que mencioné también es similar en esos aspectos, es bastante grande. De hecho, en Chile, y bueno, en general en la UNESCO, ¿cierto?, tenemos 10 áreas del conocimiento. En Chile particularmente hay alrededor de 204 carreras distintas, y si eso lo llevamos, ¿cierto?, al par institución carrera, tenemos alrededor de 1612 pares distintos. O sea, hay 1612 opciones en las cuales, ¿cierto?, los estudiantes pueden, ¿cierto?, considerar para postular a la universidad. ¿Ok? El problema acá es, ¿cierto?, ¿de dónde viene esta información? En general, ¿cierto?, sobre el 80% de los estudiantes deciden que estudiar con información proveniente exclusivamente de sus fuentes de información, para la redundancia, cercana, ya sean amigos o familias. Y en eso mismo, ¿cierto?, el 61% de los estudiantes cree que fuentes de información externa a sus círculos cercanos, ¿cierto?, como los orientadores del colegio, ¿cierto?, etcétera, tienen poco valor a la hora de decidir qué estudiar. Esto es un paper del 2017, no nuestro, ¿cierto?, de otros investigadores en Chile, y muestra esto particularmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Estas experiencias, ¿cierto?, que son más bien locales, son de familiaridad, ¿cierto?, etcétera, sesgan la información a la que acceden los postulantes al sistema de educación superior, ¿cierto? Y, como les comentaba, ¿cierto?, existen más de 200 carreras, y este es un botón de muestra, ¿cierto? Existen más de 200 carreras en Chile, y el 2021, por ejemplo, 10 carreras aparecieron en más del 70% de las postulaciones.
¿ok? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en general, cierto? Como proyecto, no lo comenté al principio, pero está el loguito. Esto está en el marco de un proyecto FONDEF. Entonces, como saben, ¿cierto? El proyecto FONDEF, el objetivo es un producto, ¿ok? Entonces, el objetivo de este producto y de este estudio, ¿cierto? Más en general, es poder expandir el horizonte de opciones que tienen los postulantes, ¿cierto? A la hora de postular, ¿cierto? A las carreras de educación superior. Entonces, concretamente, ¿cierto? Para efectos de investigación, lo que hacemos acá es analizar las carreras postuladas, ¿cierto? Históricamente, y vamos a explorar los efectos de elegir carreras similares entre ellas, ¿cierto? Sobre, ¿cierto? La retención. ¿Ok? Nuestra variable dependiente, ¿cierto? Particularmente acá lo que nos interesa es la retención, ¿cierto? Replicamos el análisis con una definición de dropout, ¿cierto? Etcétera. ¿Y por qué creemos que es importante? Porque, bueno, básicamente en la OSD el 31% de los estudiantes en general no termina lo que estudió. Y en Chile la historia es bien similar, ¿cierto? El 28% de las personas que entran a la universidad, por ejemplo, no terminan sus carreras. Eso se traduce en un 30%, o sea, eso representa un 30% de la inversión pública en educación superior y tiene un costo de oportunidad, ¿cierto?, cercano a los 2.600 millones de dólares para el país. Entonces, creemos que es un problema importante, ¿cierto?, que hay que atacar. Entonces, si bien en la literatura, ¿cierto?, del área de la educación particularmente, se han estudiado varios determinantes de la retención, de la deserción, ¿cierto?, etcétera. Entre ellos destacan, ¿cierto?, los ingresos familiares, el apoyo social, ¿cierto?, entre otras variables, ¿cierto? Y algo que particularmente es interesante para nuestro estudio es que la literatura destaca, ¿cierto?, que una de las variables transversales de la retención y la deserción también, es cuando se enfrenta la expectativa versus la realidad. Cuando se enfrenta lo que se creía que era una carrera, cuando realmente esta persona conoce lo que es esta carrera. ¿Ok? Y esto, ¿cierto?, ocurre principalmente, ¿cierto?, cuando la información con la cual se toma esta decisión de qué estudiar, ¿cierto?, no es del todo, ¿cierto?, completa. ¿Qué hacemos nosotros particularmente? Nosotros partimos inicialmente tomando un approach agnóstico a las variables individuales. Entonces, ¿qué hacemos, cierto? Como les comentaba en un principio, podemos nosotros medir, ¿cierto?, las preferencias de las personas, ¿cierto?, que es una señal costosa, ¿cierto?, porque en el fondo están rankeando preferencias de carrera, ¿cierto?, y esas van a tener un impacto directo en su futuro inmediato. Entonces, es un dataset, ¿cierto?, que es particularmente poderoso a la hora de capturar información. Entonces, ¿qué hacemos, cierto? Tomamos para cada estudiante, vemos toda su lista de preferencias. No sé si se acuerdan, pero en el fondo, cuando postulamos por el sistema centralizado, ¿cierto?, o el sistema único de admisión, podemos llenar hasta 10 alternativas, ¿cierto?, y ocupar carrera, universidad, ¿cierto? Hoy con el cambio, ¿cierto?, en el sistema podemos postular hasta 20. ¿Ok? Entonces, en el fondo, tenemos las preferencias de cada estudiante en el sistema, ¿cierto? Particularmente desde el 2004 hasta ahora, ¿cierto? Porque estos datos, ¿cierto?, son públicos y se van actualizando todos los años. Y lo que hacemos finalmente es construir una red primero bipartita, ¿cierto? Que me va a decir, ¿cierto? Voy a tener en las filas, ¿cierto?, los estudiantes, las columnas, las carreras, y la entrada de la matriz, ¿cierto?, es simplemente si es que la persona postuló a esa carrera o no. ¿Ok? Entonces, la versión más simple de esto, básicamente tenemos una red bipartita, estudiante, carrera, ¿cierto? Y, por ejemplo, si tomamos 3 estudiantes, ¿cierto?, tenemos una cosa así. Luego, ¿cierto?, tomamos esta red bipartita, la proyectamos, ¿cierto?, sobre el modo de las carreras, ¿cierto?, y nos va a ir quedando algo así, ¿cierto?, donde las carreras se van a ir conectando en función de cuántas personas, ¿cierto?, están copostulando a estas distintas carreras. ¿Ok? Entonces, en términos generales, tenemos una lista de preferencias que parte con una lista, ¿cierto?, que es carrera, institución. Para estos efectos, ¿cierto?, descartamos la institución y nos quedamos solamente con la carrera,
particularmente con la carrera genérica, ¿cierto? Que es una variable que usa el Ministerio de Educación, ¿cierto? Para poder hacer estadística comparada entre las distintas carreras. Nos quedamos con esa, ¿cierto? Y construimos todos los pares posibles para cada una de las postulaciones, ¿ok? Luego descartamos, ¿cierto? Los self-loops, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Vamos a conectar ahora, como les comentaba, ¿cierto? Las distintas carreras en función de cómo se copostulan. Luego calculamos, ¿cierto? La fuerza de la relación de estas carreras con nosotros particularmente usamos una correlación phi, probamos distintas cosas, funciona con todas, en el fondo es bien robusto como la métrica, nos quedamos con la correlación phi porque es lo más fácil. Y luego, ¿cierto? Calculamos la significancia de estas correlaciones. Entonces, básicamente, nos quedamos después, ¿cierto? Con el backbone de esta red, ¿cierto? Y no sé si yo veo una barra acá, voy a intentar sacarla. Ahí está. Nos quedamos con el backbone de esta red, y lo que tenemos, ¿cierto? Ahora es una red de similitud de carrera, ¿cierto? Que está construida en función de cómo los postulantes al sistema de educación superior, ¿cierto? Ven, perciben, ¿cierto? Entienden este sistema. Y luego, ¿cierto? Después de pasarlo por distintos modelos nulos, ¿cierto? Que la correlación phi, ¿cierto? Que por construcción, ¿cierto? Calcula cuánto sobre lo esperado, dado el tamaño de la carrera, vale decir la cantidad de postulaciones que recibe cada carrera, cuánto sobre eso, ¿cierto? Son las conexiones que estamos observando, ¿cierto? Dado, o sea, asumiendo, ¿cierto? Si que las carreras se conectaran al azar, manteniendo, preservando, ¿cierto? La cantidad de postulaciones que reciben. Y lo que encontramos es esto, ¿ok? ¿Perdón? ¿Alguien dijo? 5 minutos. Ah, dale. Entonces, construimos esto sobre 8 millones de preferencias, ¿cierto? 1.9 millones de postulantes entre el 2004 y el 2020. Ya, voy a avanzar rápido, ya en 5 minutos, no me quiero pasar. Entonces, lo que hacemos ahora, ¿cierto? Es tomar esta red, ¿cierto? Que nos sirve como un mapa para cuantificar similitud entre carreras, ¿cierto? Y esa similitud entre carreras, ¿cierto? Se la imputamos, ¿cierto? Ahora a cada individuo, ¿ok? Básicamente, ¿cómo operacionalizamos esto, ¿cierto? ¿Cómo operacionalizamos, ¿cierto? Esta idea de qué tan similares son las carreras que tú estás postulando, ¿cierto? Básicamente con la distancia promedio, ¿cierto? Sobre la red de todas las carreras en tu postulación. Entonces, con eso... ¿qué pasó aquí? No se mueve. Entonces, con eso, ¿cierto? Voy a saltar estos ejemplos, pero es bien sencillo. En el fondo tenemos distintos perfiles. El estudiante 1, por ejemplo, tiene una distancia de 2.3, ¿cierto? Por ejemplo, acá el estudiante 2 tiene una distancia más chica, ¿cierto? El estudiante tiene más grande, ¿cierto? Y en general esto fluctúa entre 0 y 6, que 6 es el diámetro de la red. ¿Ok? Entonces, después de eso, ¿cierto? Tomamos esta distancia, ¿cierto? Vemos cómo se asocia, ¿cierto? Por ejemplo, con la probabilidad de la retención de primer año. Entonces, encontramos que hay una asociación, ¿cierto? Y esto nos genera, bueno, la intuición de decir, mira, puede que haya aquí un efecto, ¿cierto? Más robusto y más causal. Entonces, lo primero que hacemos, ¿cierto? Con modelos explicativos, ¿cierto? Simplemente una regresión logística donde estamos prediciendo, ¿cierto? Como variable dependiente, si que la persona continúa en la misma carrera que se matriculó el año anterior. ¿Ok? Básicamente retención primer año. Y ponemos, ¿cierto? La distancia promedio que hay dentro de las postulaciones, ¿cierto? Dadas, ¿cierto? Las carreras que cada uno postula, y tenemos controles varios, ¿cierto? El puntaje con el que se postula, el género, perdón, el sexo, si la carrera es STEM o no STEM, ¿cierto? Si la persona tiene beca, el income familiar, ¿cierto? Estamos controlando también por el área de las carreras, por el año de postulación, por la educación de los padres, por el régimen financiero de la escuela y un montón de otras cosas, ¿ok? Y nos da, ¿cierto?, que la distancia, ¿cierto?, esta distancia general es bastante robusta, ¿cierto?, a distintas especificaciones. Luego, ¿cierto?, le hacemos un doble clic, ¿cierto?, a este efecto promedio que está acá y lo descomponemos por puntaje y nos encontramos, ¿cierto?, que al menos hay una asociación, ¿cierto?, negativa, y a mayor distancia, ¿cierto?, las personas postulan a carreras que están más lejos en la red, por ejemplo, estas carreras que están en amarillo. La retención, ¿cierto?, por ejemplo, cuando la distancia es máxima, está alrededor del 45%, ¿ok?
Cuando la distancia es cercana a 1, por ejemplo, la retención está cercana al 80% para personas con 750 puntos. ¿Aló? Andrés, puedes ¿Aló? apagar tu Ah, micrófono. pensé que estaban preguntando. Ya. Entonces, Un segundo, voy a... vale, muchas gracias. Entonces, básicamente tenemos una descomposición por puntaje, ¿cierto? Y este efecto pareciera ser más importante para los puntajes más altos, ¿ok? Y de hecho, una de las cosas, ¿cierto?, que nos lleva, ¿cierto?, a pensar esto, como a crear más intuición sobre el problema, es que preparar una buena prueba, ¿cierto?, no es suficiente. Tenemos que conocer, ¿cierto?, este sistema. Entonces, como check de robustez, ¿cierto?, probamos distintas especificaciones de la red, donde fuimos variando, ¿cierto?, los p-values, ¿cierto?, la cantidad de preferencias que consideramos, etcétera, y los coeficientes se mantienen robustos, ¿cierto?, clusterizamos por distintos tipos de error, un montón de cosas, y sigue siendo robusto, ¿cierto?, es robusto esto en la construcción de la red, ¿ok? Por otro lado, otro check de robustez importante que hicimos, ¿cierto?, fue usar inferencia causal, ¿cierto?, particularmente un diseño de regresión discontinua que nos permite, ¿cierto?, en cierto corte, ¿cierto?, en cierto puntaje, particularmente acá, que es el puntaje de corte en la carrera, nos permite, ¿cierto?, establecer de que personas que están por sobre ese puntaje, comparado a personas que están bajo ese puntaje, que a priori, ¿cierto?, deberían ser personas muy parecidas, hay una discontinuidad, ¿cierto?, en la retención, ¿cierto?, dada por la distancia, ¿cierto?, en estas carreras. Entonces, ¿qué hicimos particularmente? Tomamos como tratamiento la distancia que hay entre la primera preferencia y la preferencia que la persona se matriculó. ¿Ok? Entonces, lo que encontramos, ¿cierto?, de nuevo, es que se replican los resultados que teníamos antes. ¿Ok? O sea, estos resultados que están acá son robustos, ¿cierto?, a esta especificación por regresión discontinua. Luego de eso, ¿cierto?, ya estando más seguros del efecto, ¿cierto?, partimos con modelos predictivos, ¿cierto?, con la idea, ¿cierto?, final de poder crear modelos que nos sirvan a detectar tempranamente personas en riesgo, ¿cierto?, y poder aplicar todo el aparataje, ¿cierto?, de intervención que tienen las distintas universidades, ¿cierto?, programas de acompañamiento, ¿cierto?, reforzamiento, un montón de cosas. Entonces, lo que encontramos con eso es que nuestra métrica, ¿cierto?, de distancia está dentro de los principales predictores de esto, bajo, ¿cierto?, sobre el puntaje y sobre la institución y la carrera que se está postulando, ¿cierto? Y logramos, ¿cierto?, un poder predictivo, ¿cierto?, cercano al 70%. ¿Ok? Esto se pone más interesante, ¿cierto?, cuando podemos, ¿cierto?, tomar nuestra red, ¿cierto?, nuestro primer grafo que construimos y representarlo en un espacio vectorial. No les voy a explicar esto, pero es básicamente Node2Vec, ¿cierto? Entrenamos el algoritmo, tenemos un embedding, ¿cierto?, y hacemos modelos predictivos, ¿cierto?, con distintas variables. Entonces, como tenemos alrededor de 100 variables, estos son todos los datos que vienen del ministerio, este proyecto Fundef lo trabajamos con el Ministerio de Educación, ¿cierto? Y cuando creamos un modelo, ¿cierto?, para poder perfilar a estas personas, básicamente predecir la probabilidad de que esta persona se cambie de carrera después del primer año, ¿cierto?, solamente con variables, ¿cierto?, que tienen que ver con el individuo, logramos esto, ¿cierto?, con una UC, ¿cierto?, del 67%. Ahora, lo entretenido de esto, al menos en mi opinión, es que si hacemos este mismo modelo con con las mismas observaciones, pero como datos, ¿cierto?, o sea, como variables, usamos solamente cosas que tienen que ver con la red, logramos básicamente el mismo poder predictivo. Lo cual nos dice, ¿cierto?, lo cual nos ayuda, ¿cierto?, a poder crear ahora métricas, ¿cierto?, que sean no discriminativas. O sea, en el fondo está bien en boga, ¿cierto?, esto que establecer, ¿cierto?, categorizaciones o ¿cómo se llama? Establecer, ¿cierto?, intervenciones sobre personas, ¿cierto?, basados en variables, ¿cierto?, como el ingreso, ¿cierto?, cosas así, es complejo. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos ahora una métrica que logra lo mismo que antes, pero simplemente basada, ¿cierto?, desde las preferencias. ¿Ok? Y bueno, para poner todo esto, ¿cierto?, al servicio de la comunidad, ¿cierto?, lo que hicimos fue crear una plataforma, ¿cierto?, que la pueden pillar en internet, ¿cierto?, se llama lixandia.cl, y las personas pueden poner acá, ¿cierto?, las carreras, ¿cierto?, que conocen por alguna razón, porque mi primo, mi hermano o el amigo, ¿cierto?, estudió o le gustó algo, ¿cierto?, y esta cosa te va a recomendar, ¿cierto?, distintas carreras. Entonces, en función de tus preferencias que ya sabes. Entonces, en ese sentido, te ayuda a expandir
el horizonte local, ¿cierto?, de las carreras que tú ya conoces, ¿cierto?, dándote mayor información, ¿cierto?, sobre, ¿cómo se llama?, tus intereses particularmente. Esto es particularmente importante porque lo que se ha observado, ¿cierto?, lo que observamos acá también es que las personas que no quedan en su primera preferencia tienden a matricularse en carreras que son más bien populares, en lugar de carreras que son relacionadas a lo que esa persona en primera instancia quería, y eso, ¿cierto?, lo que mostramos, ¿cierto?, con este análisis es que genera, ¿cierto?, es importante, ¿cierto?, para la retención, ¿ok? Entonces, cerrando, ¿cierto?, básicamente acá tenemos un approach basado en redes, ¿cierto?, que nos permite reducir la complejidad de la toma de decisiones para las personas particularmente, ¿cierto?, para los nuevos estudiantes, para los nuevos postulantes, ¿cierto? Destacamos, ¿cierto?, particularmente el impacto que tiene, ¿cierto?, el postular a estas carreras que no están relacionadas, ¿cierto?, sobre la retención, particularmente, ¿cierto?, quizás preparar una buena prueba no es suficiente, porque sobre todo este efecto es más importante para los, ¿cómo se llama?, para los postulantes con mayor puntaje, ¿cierto? Podemos diseñar ahora, ¿cierto?, un sistema de alerta temprana para deserción basado solamente en datos de preferencia, ¿cierto? Eso. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Un aplauso. Ignacio Toledo por acá, digo, tuvo que hacer. A realizar una breve ronda de preguntas, si tienen alguna consulta. Solo una precisión, Cristian. ¿Me ves, no? Sí, te veo, te veo. No, respecto a cómo considera la deserción, que alguien renuncia a la carrera durante el año, que alguien se cambie internamente de carrera, que alguien termine el año y se toma un receso, pero vuelve al año siguiente, la misma carrera. Sí, mira, trabajamos 5 medidas distintas. La que les mostré acá es básicamente lo que les comenté como al medio de la presentación, que es si la persona al año siguiente sigue matriculado o no en la misma carrera. ¿Ok? Cualitativamente hablando, los resultados son bien similares, ¿cierto? Si uno cambia esa definición por si se cambia de institución, por ejemplo, ¿cierto? Como separando, ¿cierto?, los cambios de carrera con los cambios de universidad, y también, ¿cierto?, si la persona se va del sistema por un periodo de más de 3 años. O sea, si en 3 años no vuelve, lo consideramos, ¿cierto?, como le pusimos por ahí un dropout gorrito, que en el fondo no podemos medir realmente el dropout, porque la persona puede volver en 5 años más. Pero entonces, por simplicidad, tomamos una ventana de 3 años. También los resultados son aún más grandes, pero es trivial de hecho, pero creo que vale la pena mencionarlo, cuando tú extiendes, ¿cierto?, esta definición actual de un año al segundo año, o al tercer año, o al cuarto año. ¿Y por qué? Porque básicamente vas acumulando más personas en general. ¿Ok? Y lo que muestran los resultados, ¿cierto?, es que el efecto se hace más fuerte. Es cada vez más grande y más negativo. Eso. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, yo tengo una consulta respecto a los dropouts dentro de, o sea, digamos que se cambian de carrera. ¿Las carreras a las que se cambian suelen ser similares o dentro de como el mismo clúster, el grupo que la carrera a la cual ingresaron inicialmente? ¿O cambian como drásticamente la carrera a la cual? Claro, justamente eso es lo que mencionaba hacia el final. Lo que muestran los datos, ¿cierto?, particularmente, que lo pasé por un gráfico muy por encima, es que hay una discontinuidad justo en el puntaje de corte. Entonces, en el fondo, cuando tú tienes personas que están por sobre el puntaje de corte, así por muy poquito, ¿cierto?, esas personas tienden a matricularse en la carrera que quedaron como primera opción, ¿cierto?, porque pueden, ¿cierto? Ahora, los que no pueden, ¿cierto?, y están muy por debajo, o sea, muy poco por debajo del puntaje de corte, ¿cierto? No sé, menos 5 puntos, menos 10 puntos. Hay un salto, hay una discontinuidad, ¿cierto?, en qué tan relacionada está la carrera, porque en el fondo tú perfectamente, de hecho, podrías postular a la misma carrera, pero en otro lado,
¿cierto? Pero lo que suele pasar, ¿cierto?, es que las personas tienden a matricularse como segunda, tercera o cuarta opción, ¿cierto?, en carreras que son más populares, conocidas, ¿cierto?, por el mainstream, que carreras que están relacionadas, ¿cierto?, a la carrera de su primera preferencia, ¿ok? Ahora, esto puede tener distintos motivos, ¿ok? Ahí ya va a depender de la persona, pero lo que mostramos nosotros es que hay una asociación, ¿cierto?, causal entre eso y la retención, ¿cierto?, después del primer año y todas estas variables que mencioné recién. ¿Hay más preguntas? No solo una, si está pensando en continuar la investigación para determinar cuáles son las causas específicas que determinan la deserción. Sí, mira, particularmente con esto, bueno, como les comentaba en un momento, fue un proyecto FONDEF que estuvo bien bonito. Trabajamos con el Ministerio de Educación y con una ONG que se llama Acción Educar. Y, bueno, la idea, ¿cierto? Primero es cerrar esto, ¿cierto? Porque ya llevamos harto tiempo trabajando en este artículo particularmente. El foco principalmente, en principio, estuvo puesto en la plataforma. Y la continuidad de esto, ¿cierto? La idea es poder después empezar a trabajar con colegios y con universidades, ¿cierto? En forma particular. O sea, ir a medir a lugares concretos, ¿cierto? Para justamente poder entender mejor cuáles son las causas particulares, ¿cierto? De esta retención, de esta deserción, pero sobre la base, ¿cierto? General, ¿cierto? Como los leading forces, diría un físico, no sé, las variables más importantes, ¿cierto? Que son generales y que son transversales, ¿cierto? A todos los contextos. Sobre esa base, poder ir ahora contextualizando, ¿cierto? En distintos lugares. Entonces, con eso, particularmente con instituciones, trabajamos con la Universidad de Concepción, trabajamos con la Universidad de Biobío y con la Universidad del Desarrollo. Hasta ahora. Y con colegios, ¿cierto? Hemos estado trabajando con un par de colegios acá en Santiago, con otros en la región del Biobío, y queremos extender ahora a la quinta región, ¿cierto? Para ver si es que... porque para el norte, ¿cierto? Particularmente no hemos hecho nada, salvo un experimento que hicimos en la Universidad Católica del Norte, pero más allá de eso no hemos hecho nada y creemos que sería entretenido ver también ese contexto más, quizás más allá de Valparaíso, pero bueno, por limitaciones físicas, ¿cierto? Para partir por ahí. Eso, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, perfecto, gracias. ¿Hay más preguntas acá, presencial o online? Si no hay más preguntas, Cristian, te hago una pregunta. No sé, yo tuve que salir un momento de la sala. No sé si ya te hicieron esta pregunta, pero yo entendí de tu presentación, en el fondo, que si a mayor diversidad de mis elecciones de carrera, es más probable que abandone el primer año, ¿cierto? Eso, no me quedó claro cuál es como la teoría detrás, porque en el fondo, ¿qué implica esa mayor diversidad de carrera? Que es más fácil que yo que esté satisfecho con la primera y vea en la segunda como la panacea. ¿Cuál es qué me indica esa distancia? Claro, o sea, nuestra hipótesis acá es que en el fondo, y esto tenemos que testearlo con un estudio aparte, o sea, en el fondo no nos da los datos que tenemos para esto, o sea, tenemos que entrevistar a personas, ¿cierto? Todo eso, pero en el fondo nuestra hipótesis acá, ¿cierto? Del mecanismo que hay detrás, en el fondo más allá de la relación causal, es que es el rol de la información. Básicamente se está postulando con información que es incompleta al sistema, ¿cierto? Dada la envergadura que tiene, o sea, son 1.600 y tantas opciones que tengo, ¿cierto? Entre carreras y universidades, con 204 carreras distintas, ¿cierto? Y eso va cambiando todos los años. Entonces, ese es nuestra hipótesis, ¿cierto? Para el trabajo que viene, ¿ok? Este trabajo particularmente, nosotros especulamos mecanismos, más bien no los medimos, ¿cierto? Porque no tenemos los datos y no es parte del foco. Nuestra hipótesis es que tiene que ver con la información con la cual se está tomando la decisión, que muchas veces es incompleta, y eso está sustentado también por algunos análisis descriptivos que hemos hecho, que por ejemplo, ¿cierto? Esto que les mencionaba, que en el 70% de las postulaciones del 2021 aparecieron las 10 mismas carreras. O sea, en el fondo, y que son las carreras conocidas, que es Derecho, Comercial,
no sé, kinesiología, etc. Entonces, por ahí va nuestra hipótesis. Como te comentaba, tenemos que profundizar ahí, porque con los datos que tenemos no podemos testear eso. Y va a ser parte, ¿cierto?, de lo que viene después de cerrar este artículo. Cristian, pero tu supuesto era mayor información, menor dispersión de mi preferencia. ¿Perdón? Tu supuesto es que si yo tengo más información o mejor información, voy a tener un menor dispersión como en el rango de intereses de mi carrera, de mis futuras carreras. Claro, voy a postular a carreras que están más relacionadas entre sí. Pero, En términos promedio, por supuesto, ¿cierto? Porque en el fondo sabemos que hay personas que pueden postular a cualquier cosa y les va a ir bien en cualquier cosa, ¿cierto? Etcétera. o Y que tienen muchos personas que tienen intereses. gustos, ¿cierto?, muy diversos, ¿cierto? Lógico, pero en el fondo es en el promedio. Perfecto. Ahí me queda más claro. No sé si hay más Dale. preguntas acá online. Si no, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a Daniela, a Cristian y a Francisco, que presentaron hoy en la mesa de educación. Muchas gracias a todos los presentes online y remotos, remoto y presencial. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, Nacho. Chao.